Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. La Corte Penal Internacional sigue investigando a funcionarios del más alto nivel de Venezuela, todos ellos perpetradores de crímenes de lesa humanidad, de detenciones arbitrarias, de torturas, de violaciones y una cantidad de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos. Esta justicia no ha sido rápida y tampoco ha sido fácil llegar a este momento. Muchos venezolanos aseguran que se tardan demasiado, que está politizado, que alguien lo está bloqueando. Sin embargo, cuando ustedes comparan la realidad de Venezuela y la de otros países que han pasado por el mismo proceso, son lapsos muy largos que deben cumplirse uno a uno. Para hablar un poco de esos lapsos y en qué momento de la investigación se encuentra el caso Venezuela, hemos invitado a Marta Tineo. Ella es cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, una organización que se ha encargado, junto a muchas otras, de elevar cada uno de esos casos, darle sustancia, poder darle la posibilidad a las víctimas a que sean escuchadas y sus casos se revisen ante la justicia internacional. Marta, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Gabriela, por la invitación y por siempre estar tan pendiente del transcurso de este proceso y de tantos otros que al final conduzcan a las víctimas a la obtención de justicia, de verdad y de reparación integral. Muchísimas gracias por la atención. Marta, quería que justamente le dijeras a el público venezolano que dice cómo es posible, ya se sabe que esos crímenes de lesa humanidad se cometieron, Naciones Unidas se ha pronunciado, la Organización de Estados Americanos se ha pronunciado, los presidentes, todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela y ellos sienten que este caso no avanza. En los últimos días se conoció de apelaciones, de reanudación de esa investigación. Coméntanos un poco los lapsos y en dónde se encuentra esa investigación, que adicionalmente tiene una oficina dentro de Venezuela. Sí, bueno, lo primero es rescatar lo que tú decías en cuanto a cómo ha avanzado la denominada situación Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. Acabas de mencionar ciertamente que mecanismos y organizaciones internacionales y protectoras de derechos humanos han elevado su voz respecto a la situación, a la crisis de derechos humanos que se ha vivido en Venezuela desde al menos el año 2014, agravada por una emergencia humanitaria compleja, pues todo el patrón de represión que vivimos en el año 2017, 2019, es decir, una situación verdaderamente compleja. Ciertamente todas las instancias de protección internacionales se han pronunciado en ese sentido. No es poca cosa que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya instalado o haya creado una misión internacional independiente de determinación sobre los hechos desde el año 2019 y que ha ido renovando su mandato en años sucesivos y que al día de hoy se mantiene en funciones y probablemente no, en septiembre de este año, pues presentará un nuevo informe ante el Consejo. Pero, digamos, estos son organismos, mecanismos que se han encargado como organizaciones de derechos humanos acá en Venezuela y también internacionales de mostrar la situación, de visibilizar, de mostrar el contexto, de señalar los crímenes que se han cometido. Pero estas no son instancias jurisdiccionales. Sí lo es, en cambio, la Corte Penal Internacional, que sabemos que en febrero del 2018 anunció el inicio de un examen preliminar. Si comparamos el avance del examen preliminar de Venezuela, transcurrió en poco más de 3 años. En el caso colombiano transcurrió en 17 años y sin embargo fue finalmente cerrado por pues, todo lo que en ese sentido estaba pasando en Colombia, la jurisdicción especial para favorecer los casos de las víctimas del conflicto armado. Es decir, que si hacemos una evaluación muy objetiva de cómo ha transcurrido la situación Venezuela 1 ante esa instancia, no pudiéramos señalar que ha sido particularmente lenta. Al contrario, ha avanzado, digamos, así, ha avanzado mucho más rápido que otras situaciones, por supuesto, más lento que otras de una emergencia y digamos, de una situación tan crítica como la de Ucrania recientemente. Pero lo cierto es que ha avanzado. Y mucho decir que, digamos, las demoras, las paralizaciones que han habido tienen que ver con acciones
que han ejercido las autoridades del gobierno venezolano para, digamos, detener, paralizar, obstaculizar el avance más rápido de ese proceso. Acabas de decir tú tal cual ha sido así. El fiscal de la Corte Penal vino a Venezuela, anunció el inicio de la investigación y las autoridades venezolanas quisieron apelar de esa decisión del fiscal. Evidentemente, en garantía del debido proceso y del derecho de todas las partes, esa solicitud de las autoridades venezolanas tenían que ser resueltas por la Sala de Cuestiones Preliminares. Entonces, bueno, transcurrió el lapso necesario, el fiscal solicitó autorización para reanudar su investigación y la Sala de Cuestiones Preliminares decidió en ese momento escuchar la opinión de las víctimas ante la insistencia del Estado venezolano de que acá no se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que en todo caso las violaciones a los derechos humanos estaban siendo investigadas debidamente. Ante esa solicitud del fiscal de reanudar su investigación y la de las autoridades venezolanas de que la investigación se mantuviera suspendida, la sala decidió escuchar las víctimas. Sabemos que al menos 8.900 víctimas se pronunciaron contundentemente a favor de que la investigación fuera reanudada. Y así lo resolvió en tanto la sala de cuestiones preliminares. Autorizó al fiscal a reanudar su investigación. Ante esa decisión, nuevamente las autoridades venezolanas ejercen un recurso de apelación y claramente todos estos recursos están establecidos en el estatuto, de nuevo, en garantía de los derechos de todas las partes. Entonces las autoridades vuelven a apelar e incluso solicitan efecto suspensivo de la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal no pueda iniciar la investigación hasta tanto no se resuelva su recurso de apelación. La sala, sin embargo, ha respondido ya a eso y ha dicho no. No se dará efecto suspensivo a la decisión de la sala, es decir, el fiscal ya de hecho ha reanudado su investigación, independientemente del recurso de apelación que han presentado las autoridades venezolanas. Pero claramente ese recurso de apelación en algún momento debe ser resuelto por la sala. Lo afortunado en este caso, insisto, es que esa apelación en este momento sí en cambio no logró su objetivo de paralizar la investigación por parte del fiscal. Paralelamente, y esto es algo que creo que es importante compartir con tu audiencia, es que al momento de que las autoridades venezolanas presentaron el recurso de apelación y solicitaron la suspensión, que ya sabemos que la sala no se lo acordó, también la Oficina de Defensa Pública de Víctimas de la Corte Penal Internacional ha solicitado a la sala poder presentar observaciones nuevamente en interés de las víctimas. La sala ha resuelto favorablemente a esa solicitud, por lo que la Oficina de Defensa Pública va a poder presentar observaciones al recurso de apelación que presentaron las autoridades venezolanas. Es decir, en este último punto se hace aún más complicada la apelación para la parte de Nicolás No, Maduro y todos los señalados. ¿Cómo opera esto? ¿Sería una instancia que se suma a la fiscalía en esa investigación? no, ellos no se sumarían, no se suman a la investigación porque la investigación la sigue exclusivamente la oficina del fiscal. Pero esta oficina de defensa pública de víctimas ha querido opinar en el recurso de apelación justamente garantizando los intereses de la víctima. Y eso es importante decirlo. Importante que las víctimas venezolanas, las que están dentro y fuera de nuestro país, sepan que oficinas como la sección de participación de víctimas, que fue aquella que recabó todas las observaciones de las víctimas cuando la sala así lo ordenó, y ahora esta oficina de defensa pública, siguen insistiendo, defendiendo, intentando proteger los intereses de las víctimas ante ese proceso. Y eso es importantísimo, que las víctimas sepan que incluso dentro de la propia estructura de la Corte Penal Internacional hay oficinas que están velando porque sus intereses sean salvaguardados a lo largo de todo el proceso. Y evidentemente un fiscal determinado a proseguir su investigación, por cuanto, como lo ha señalado en todos sus informes y en todas sus solicitudes, la información que le suministran las autoridades venezolanas no dan cuenta de que se estén realizando investigaciones, mucho menos juzgamientos a los máximos responsables de los crímenes de los que hay razones suficientes para considerar que se han cometido en nuestro país desde al menos el año 2014. Ahora, ¿podemos estimar cuánto tiempo ha estado activa esa investigación de la Corte Penal sobre Venezuela? Creo que en el 2021 se inició el proceso. ¿Cuándo se marca
esa activación de la investigación, si en algún momento se paralizó, porque ahora hablan de que se reanuda. Quería que nos explicaras un poco los lapsos que han venido ocurriendo desde el 2021. Sí, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se activó respecto a la situación de Venezuela desde el año 2018, febrero del 2018, cuando la anterior fiscal, la fiscal Bensouda, anunció al mundo que iniciaba un examen preliminar. Desde el año 2018 y hasta el año 2021, esos 3 años transcurrió el examen preliminar, que vale la pena señalar que ese examen tiene, y así está establecido en el Estatuto de Roma, que es la norma fundacional y la norma que rige este proceso, están establecidas 4 fases en ese examen preliminar. Esas 4 fases que tenían que ver con verificación de información, establecimiento de si los crímenes de los que se trataban eran competencia de la Corte, en este caso estableció que sí habían razones suficientes para considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad, que son de esos que conoce la Corte Penal. Luego tenía dentro del examen preliminar que valorarse la capacidad y la voluntad del Estado venezolano de juzgar esos crímenes. Pues luego ante eso dijo, pues no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo. Y finalmente, luego de esos 3 años, se anuncia el inicio de la investigación. ¿Qué pasó allí? Que cuando el fiscal anuncia que va a iniciar ya una investigación de tipo penal, las autoridades venezolanas solicitaron primero el diferimiento de esa apelación. Pidieron un lapso para suministrar nueva información a la fiscalía. Una vez la presentaron, la fiscalía vuelve a decir, esto no me da cuenta de que en Venezuela se estén llevando a cabo investigaciones genuinas, transparentes, imparciales, ajustadas a los estándares internacionales para que haya justicia a favor de las víctimas. Entonces, va el fiscal a la sala y pide autorización para poder iniciar su investigación, porque él había anunciado, pero ante la solicitud del Estado venezolano, tuvo que esperar la resolución de la sala. La sala resuelve diciendo, reinicie, reanude su investigación, señor fiscal. Y ante esa decisión, de nuevo, las autoridades vuelven a apelar. Solo que esta vez las autoridades venezolanas solicitaron que el fiscal no pudiera iniciar la investigación hasta tanto se resolviera su recurso, y afortunadamente la sala le ha dicho al fiscal que no, que puede seguir su investigación, es decir, que la investigación está activa desde junio de este año, ya el fiscal está avanzando en su investigación, aunque en paralelo tenga que resolverse la decisión de apelación por las autoridades venezolanas. Esa es la situación, es decir, la investigación en este momento no se encuentra detenida, y cuando hablamos de reanudación es porque cuando el fiscal quiso empezarla, las autoridades pidieron que no. Entonces tuvo que detenerlo hasta tanto se resolviera. Ya la sala lo resolvió, autorizó a que investigue y bueno, en este momento plenamente está en esa fase de investigación. En cuanto a la oficina que mencionabas tú del fiscal de la Corte Penal acá en nuestro país, es importante que tengamos algo claro. Primero, la oficina no está en funcionamiento aún. Esa oficina no está en funcionamiento todavía. Lo que se firmó en el memorándum de entendimiento a partir de la pasada visita al fiscal acá en Venezuela fue el compromiso de abrirla, pero no se ha abierto. Eso por una parte. Y por otra, cuando sea que se abra, que no se sabe cuándo va a ser, es importante que se sepa que esa oficina no va a tener funciones en esa investigación. La investigación se sigue de la oficina del fiscal en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. La oficina del fiscal que se estaría abriendo en nuestro país no es para investigar, sino para tener un intercambio permanente con las autoridades venezolanas, pero en otro sentido. ¿Y cuál es ese otro sentido? Asesoramiento, capacitación técnica para que el sistema de justicia venezolano finalmente vaya haciendo los cambios y ajustes necesarios para que se puedan seguir procesos idóneos acá en nuestro país. ¿Procesos idóneos en qué sentido? Pues evidentemente sabemos que la Corte Penal Internacional tiene capacidad para juzgar a los máximos responsables en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, pero hay autores materiales de esos crímenes, autores individuales en cada uno de esos crímenes. Esos autores individuales o materiales también tienen que ser juzgados, y debería ser la justicia local la que se encargue del juzgamiento de esos. Entonces allí el interés del fiscal de la Corte, que independientemente de su investigación en La Haya contra los máximos responsables, su oficina ayude, favorezca, asista con capacitación técnica a las autoridades venezolanas para los procesos locales que acá
se deberán llevar a cabo en algún momento y que hasta ahora, lamentablemente, no se están llevando a cabo. Marta, ese es todo el tema procesal, pero quiero justamente enfocarme en las inquietudes que tienen los venezolanos. Esa investigación que se sigue, a quienes, quizás no están los nombres porque obviamente no hemos llegado a ese momento, pero quizás puedes identificar cargos y qué tipo de delitos se están manejando, porque incluso también hay que explicarle a la gente que están las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, que ya suponen algo que es colectivo, generalizado, sistematizado. ¿Eso qué quiere decir? Una persona es torturada en un centro de detención y eso no es un crimen de lesa humanidad. Si se le tortura de la misma manera en varias partes a un grupo específico de personas con intereses políticos o que pertenecen a un grupo de tal o cual naturaleza, allí empieza a manejarse ese tipo de delitos. Quería un poco que nos dibujaras para la audiencia, lo más simple posible, qué están investigando y por qué podrían ser ellos condenados y a qué niveles estamos llegando. Presidencia, ministros, jefes militares, quienes están siendo vistos sin dar algún nombre específico, ¿no? Sí, te agradezco muchísimo esta pregunta, Gabriela. Efectivamente, hay que diferenciar lo que son violaciones a los derechos humanos de lo que son crímenes de lesa humanidad, ¿de acuerdo? En el caso del que estamos hablando, crímenes de lesa humanidad, y específicamente la investigación iniciada tiene que ver con crimen de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y persecución, ¿de acuerdo? Justo como tú lo acabas de decir, estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad cuando se trata de un ataque sistemático o generalizado contra grupos de la población civil. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de hechos aislados o inconexos. No se trata, como bien tú lo mencionabas, de que asesinaron a una persona en el contexto de una manifestación pacífica o de que una persona fue detenida arbitrariamente en un momento determinado. No, se trata de que hay un patrón de ataque. Hablamos de sistematicidad cuando vemos que son digamos, se repiten de la misma manera, y en Venezuela podemos ver cómo en el contexto de manifestaciones pacíficas se asesinaban a personas por parte del Cuerpo de Seguridad del Estado de la misma manera en que ocurrían en el 2017 y en el 2019 y en el contexto de manifestaciones. Entonces, vemos que hay un patrón de ataque contra ese grupo y otra parte que es generalizado, es decir, que ocurre de la misma manera, digamos, ampliamente. Entonces, estamos cuando vemos todo esto, esa sistematicidad, ese patrón, al muchacho que están asesinando en Carabobo, fue de la misma manera en que asesinaron a otro en Táchira o en Caracas o en Maracaibo. Los mismos cuerpos de seguridad señalados, el mismo patrón de ataque, disparo de arma de fuego directo a la zona superior del cuerpo. Es decir, nos damos cuenta que esto no fueron hechos aislados, que no fue un funcionario que aisladamente en Maracaibo decidió hacer eso y no tiene nada que ver con lo que está haciendo el funcionario en Caracas, sino que vemos que hay una sistematicidad y en el caso venezolano además una generalidad. Entonces, ante esos eventos es que se abre esta investigación. ¿Quiénes serían los señalados? Ahora mismo nadie pudiera referirse en ese sentido. ¿Y por qué no pudiéramos? Porque de nuevo, apenas ahora está empezando la investigación. Apenas ahora el fiscal de la Corte Penal Internacional va a empezar a analizar todos esos casos y va a empezar a ver, pues, de nuevo, que se trata de un patrón, de que hay sistematicidad, de que hay generalidad, pero además, ¿quiénes serían los máximos responsables en la ejecución de ese patrón? ¿Quiénes lo diseñaron? ¿Quiénes lo ordenaron? ¿Quiénes hicieron posible que ese patrón de ataque se llevara a cabo? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? Pues eso lo va a decir evidentemente la investigación del fiscal. Es él quien va a poder establecer esa, digamos, esa cadena de mando como para ver que este funcionario depende de este comando y este comando a su vez digamos, de tal, digamos, de otra estructura superior y allí, cuando se haga esa investigación, podrán empezar a señalarse a directos responsables. De nuevo, ¿quiénes son esos? Los que tienen la máxima autoridad, porque evidentemente diseñar un patrón de ataque, ordenar que se ejecute,
pues para eso tienes que tener una posición de poder. Eso evidentemente no lo pueden hacer los funcionarios de más bajo nivel. Ellos en todo caso son los autores materiales o perpetradores. Pero alguien diseñó el ataque, alguien ordenó el ataque, alguien permitió que eso ocurriera y más grave aún, en el caso venezolano, nadie ha decidido investigar esa cadena de mando. Y aquí quiero ser enfática. En los casos que acompaña nuestra organización, y me refiero a casos de asesinatos en el contexto de manifestaciones pacíficas y a casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas por persecución política, nosotros destacamos un más del 94% de impunidad en los casos de asesinato. Al día de hoy, y estoy hablando de casos incluso del año 2014, en los que apenas en menos de un 5% se ha condenado autores materiales, pero un 100% de impunidad respecto a la cadena de mando. Y claro que hay una cadena de mando involucrada por esto que te acabo de explicar. No es posible que hablemos de hechos aislados o conexos cuando estaba pasando exactamente lo mismo, el mismo día en diferentes zonas del país y de la misma manera, y los involucrados pues formaban parte en la mayoría de los mismos organismos de seguridad. Lo mismo ocurre con las detenciones arbitrarias, con las torturas. Como bien tú lo señalabas, no se trata de una detención arbitraria como un hecho aislado, no se trata de un caso de tortura como un hecho aislado, sino que vemos desde el año 2014 y hasta la presente fecha que grupos específicos de la población han sufrido la persecución y la prisión política. ¿Quiénes son? Dirigentes políticos, periodistas, disidentes reales o percibidos, defensores de derechos humanos. Es decir, vemos que hay grupos de la población que son perseguidos y criminalizados a partir de su activismo o su ejercicio profesional en áreas específicas. Marta, ¿cómo los ciudadanos pueden participar activamente de esta investigación? Se me ocurre, porque obviamente no tengo experiencia en este tipo de cosas, creo que ningún venezolano la tiene, alguien que haya sido testigo de esto, que conozca esa cadena de mando, puede participar de manera anónima. Por otro lado, otras víctimas que han decidido callar hasta ahora, pero que ahora quieren hacerlo. ¿Hay maneras de que ellos lleguen y que formen parte de esta investigación? De nuevo, eso va a depender evidentemente de la investigación que está a cargo del fiscal. Evidentemente, el fiscal, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde el año 2018, como lo hablábamos, y hasta la presente fecha, ha recibido muchísima información, no solamente de víctimas, sino de organizaciones, de defensores, de comités de víctimas que han, digamos, ido llevando el conocimiento de la Fiscalía de muchos casos. Esa información está allí. Evidentemente, cuando el fiscal avance en su investigación, seguramente podrá empezar a establecer contacto con esos grupos de víctimas, evidentemente, y al avanzar en la investigación, claramente se buscan no solamente los testimonios de las víctimas, sino que se pretenderá ubicar a testigos y a otras personas que pudieran favorecer esa investigación. Digamos, esto va a estar dirigido o debe estar dirigido, por supuesto, por el fiscal. Lo importante es que sí, en cuanto a tu segunda pregunta, las víctimas siempre van a poder participar. Ya de hecho pudieron hacerlo en esta consulta que se abrió a efecto de resolver favorablemente el reinicio de la investigación por parte del fiscal. Ya te decía que la Oficina de Defensa Pública de Víctimas ahorita pidió autorización y le fue acordada para intervenir en el recurso de apelación en el que insisten las autoridades venezolanas. Entonces, está la oficina dentro de la propia estructura de la Corte que justamente tienen el mandato de recibir a las víctimas, de acompañar a las víctimas y de sostener sus intereses. Está la Oficina de la Defensa Pública, está la sección de participación de víctimas y las víctimas perfectamente pueden acudir a ellas a través de los canales oficiales de la Corte. De hecho, el propio fiscal de la Corte Penal Internacional instaló una aplicación dentro de la propia página de la Corte en la que cualquier persona que se considere víctima puede transmitir a través de esa vía absolutamente segura información. Y seguramente, como tú lo planteas, habrán otros venezolanos que quieran transmitir información, no en su condición de víctima, pero eventualmente en su conocimiento de la situación, en poder dar testimonio, evidencia, cualquier tipo de documentación que favorezca esto. La propia página web de la Corte, insisto, dispone de esa aplicación. Es información
pública. Cualquier persona que nos está escuchando en este momento puede, al terminar de ver la entrevista, entrar a la página de la Corte, va a encontrar fácilmente esa vía de acceso y a partir de allí todos quienes se sientan interesados en participar podrán hacerlo. Y de nuevo, organizaciones internacionales, organizaciones nacionales y las propias oficinas que acabo de mencionar de la Corte están dispuestas a apoyar, a acompañar y asesorar a todos quienes se consideren víctimas y en tanto quieran sostener pues sus intereses en ese proceso. Marta, ¿cuáles crees tú que van a ser los principales obstáculos que vamos a enfrentar a partir de este momento? Y sé que es difícil saber, pero si tienes tiempos estimados para que las personas lo vean en su justa dimensión y podamos entender por qué se tarda tanto y cuánto más demorará, ¿no? Bueno, de nuevo, insistir en que muchas de las demoras han sido propiciadas por las propias autoridades venezolanas en este permanente intento de recursos, solicitudes, apelaciones para detener el proceso. O sea, digamos que no, digamos, son procesos largos, evidentemente, y ahí hay que ser muy responsables, hay que tener control de expectativas en este sentido. Nadie ha dicho que estos son procesos largos, que son procesos inmediatos en lo absoluto. Así que acá, sobre todo, lo que hay que tener conciencia es de que se está trabajando a favor de que los crímenes que se han cometido en nuestro país sean debidamente investigados y juzgados. Es decir, se trata de una carrera de resistencia más que de rapidez. Aquí tenemos que estar preparados a los obstáculos, a las limitaciones, a todas las complicaciones que esto supone. Pero de nuevo, yo creo que debe haber una renovación permanente de esperanza al pensar que finalmente todos esos crímenes, todos esos dolores, todas esas tragedias que han vivido tantas familias venezolanas no queden impunes, que esas familias reciban justicia, reciban reparación integral y sobre todo todos como sociedad, pues en tanto podamos consolidar garantías de no repetición. Entonces, acá no es ponerles tiempos porque no hay tiempos, porque es impredecible, porque de nuevo tenemos dos partes, un fiscal intentando avanzar en su proceso, unas autoridades que pues están haciendo uso de todos los recursos para de alguna manera obstaculizar, paralizar, limitar el proceso. Ante esas dos partes, pues están en medio de ello las víctimas, que sobre todo deben renovar diariamente sus expectativas de justicia, lo que no significa que es inmediato, pero que va a haber justicia. Yo creo que eso es lo más importante de dejar acá. Va a haber justicia. ¿Cuándo y cuánto tiempo nos va a tardar? No lo sabemos. Va a depender, sí, de la capacidad que se tenga de sostener este proceso, de intervenir todas las veces que se tenga que intervenir y de tener la disposición de participar cuando esa participación sea requerida y sea necesaria y que de ello dependa la continuación del proceso. Marta, se nos ha agotado el tiempo, pero no sé si querías dar un mensaje final, alguna información que creas que sea importante divulgar por esta vía. Pues agradecerte muchísimo el espacio, estos espacios de información son valiosísimos, Gabriela, como tú bien lo mencionabas al comienzo, es una información difícil de procesar, es un proceso muy complejo y lo importante es eso, es informar a la gente, es que entiendan de qué va todo esto y en todo caso, vuelvo a insistir, que más allá de las dificultades, de los obstáculos y del tiempo, lo importante es tener certeza, esperanza de que va a haber justicia. En ese sentido, yo creo que esa mirada hacia la justicia, pues definitivamente nos tiene que renovar la resistencia para sostener procesos que nos acerquen a ella. Básicamente eso y agradecerte muchísimo el interés y la disposición de informar en torno a este tema. Muchísimas gracias, Marta. Yo creo que esa ventana ya la tenemos por lo menos frente a nosotros y va aumentando y abriendo sus puertas. Así que hay que seguir también en este camino que va a llevar años, pero nos va a llegar a un punto. Gracias. Gracias a ti, Dios los bendiga. Marta Tineo, quien es cofundadora y coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, una experta en derechos humanos y quien ha estado dando seguimiento durante años a cada uno de estos casos que se siguen ante la Corte Penal Internacional. El régimen de Nicolás Maduro, no el régimen, sus
integrantes están siendo investigados penal y criminalmente. Y seguramente, a pesar de que tarde, esa justicia va a llegar para cada uno de esos individuos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.